Muy buenas tardes, amables televidentes del canal de cable de la Casa de la Constitución. Los saluda Gregorio Durán, presidente de CONAPAFAS, y que tenemos el espacio CONAPAFAS Educa Perú, que se transmite todos los miércoles. En esta oportunidad tenemos la presencia del señor Julio Herrera Lamas, antropólogo y periodista, quien tiene varios temas importantes de educación que hablar. Muy buenas tardes, don Julio Herrera Lamas. Muy buenas tardes, señor Durán. Muchas gracias por la invitación a su programa de CONAPAFAS Educa Perú. Tenemos muchos temas importantes en el sector de educación. Quisiéramos ver la propuesta de un cambio cultural. ¿Qué propone usted de un cambio cultural en el sector educativo? Sí, en esta oportunidad queremos compartir con el público de la Confederación Nacional de APAFAS, CONAPAFAS, un problema que, bueno, en nuestro país se presenta como un problema, pero que en el mundo entero es una solución. Y nos referimos a los cambios que en la cultura, es decir, en las costumbres diarias de nuestra sociedad, vienen implementándose a través del uso de las nuevas tecnologías. Propiamente dicho, la tecnología cibernética y la Internet, que pues están introduciendo en nuestra sociedad ya desde hace algunos años, 20 años en el caso de la Internet. Esto está produciendo lo que en antropología se llama un cambio cultural, es decir, un cambio de las costumbres, un cambio de los patrones de comportamiento, de la forma como nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias, básicamente en nuestro trabajo y sobre todo en el campo de la economía, ya sea en los estudios o en los negocios o la actividad laboral propiamente dicha. Para que tengamos una idea de lo que significa realmente estos cambios culturales profundos que se vienen produciendo en el mundo entero a partir del uso de la tecnología cibernética y en la práctica cotidiana en el uso del Internet, podemos comparar, podremos hacer una pregunta, ¿no? El uso de la Internet se parece más, tiene tanta trascendencia para la sociedad, para el ser humano, para los conocimientos, para la educación, tiene tanta importancia como la invención de la imprenta por Juan Gutenberg o la invención de la escritura. Esa es la pregunta que nos va a permitir tener idea de la profundidad de los cambios que se vienen suscitando en el mundo entero a través del uso de la Internet. Efectivamente, la tecnología es muy importante, la computación, la cibernética, ya habremos llegado ya a la robótica, pero sin embargo tiene su pro y su contra. Algunos estudiantes entran a Internet a ver juegos, o sea, a la ludopatía, están 2, 3, 4 horas, y algunos mayores también usan el Internet para ver pornografía. Entonces, hay una parte muy buena, que es la ampliación a nivel mundial, ¿no?, de tener plenos conocimientos de todo tipo de temas, pero también el mal uso del Internet. Sí, efectivamente, existe ciertos vicios en el uso de la Internet y de las tecnologías, ¿no?, que pues no solamente van a estos tipos de ocio o de hobbies, ¿no?, que suelen tener algunos jóvenes o adultos en un mal uso de la Internet, sino hasta otro tipo de actividades que van hacia los delitos, ¿no?, de crímenes tecnológicos. Sin embargo, esto se debe a que estamos en un periodo de transición. ¿Qué me refería yo? ¿A qué me refería cuando decía que la Internet es un cambio, representa un cambio tan importante para la civilización como la invención de la escritura, y no tanto como la invención de la imprenta?
significa que los cambios son realmente trascendentales, ¿no? La invención de la imprenta, los libros impresos, permitieron que, por ejemplo, la Biblia llegase al mundo entero, todas las personas puedan tener una Biblia, o permitió que la cultura sea difundida a través de los libros con mayor facilidad. Antes los libros solamente se escribían, ¿no? Esto sucedió alrededor del año 1500. Pero la invención de la escritura, que sucedió hace algunos 5000 años, fue un cambio más profundo. Le explico, señor Durán. Antes de la invención de la escritura, el ser humano no vivía en ciudades, vivía en aldeas y no tenía religiones, creía en la magia. La invención de la escritura es un cambio trascendental profundo que permitió a la civilización de pasar de la vida en aldeas o seminómade, pasar a vivir en ciudades. De creer en la magia, el ser humano pasó a creer en las religiones, diferentes religiones, pues de hace 5000 años. Las ciudades más antiguas, como por ejemplo Caral, ciudades como Mohenjo-Daro, datan de esa época. Entonces, si el hombre vive en ciudades actualmente y ese cambio de la invención de la escritura a el cambio de ahora, que es la invención de la internet y la tecnología aplicada a la vida diaria, ¿qué significa? El hombre vivía antes de la escritura en aldeas y después en ciudades, y ahora el hombre vive en ciudades después de la internet. ¿Dónde va a vivir, señor Durán? ¿Dónde va a habitar el hombre? Si es un cambio tan profundo, tan trascendental para la civilización humana. Ya no va a vivir en las ciudades porque es un cambio muy importante en nuestra civilización. ¿Dónde va a habitar el hombre? En el ciberespacio, que ya existe, y ya vemos personas, gente, organizaciones que utilizan el ciberespacio para todo, para comunicarse. En los países más desarrollados del norte de Europa, por ejemplo, ya los estudiantes universitarios y muchos trabajadores ya no van a su centro de labores, sino que se quedan en casa y desde internet trabajan, sin necesidad de desplazarse de su domicilio hacia el centro de trabajo o de su domicilio hacia la universidad. Y esto trae muchos beneficios a estos países, a estas sociedades. Por ejemplo, les permiten ahorrar cantidades enormes de combustible, de energía, en el desplazamiento. Por ejemplo, en el metro, en los buses, en las combis, en los taxis, la gente ya no tiene que desplazarse. Ahí hay un ahorro. Claro, por un lado, sí, los centros de trabajo, las grandes empresas cada vez van a tener menos cantidades de obreros y de empleados, porque todo se va a manejar a través de la tecnología, ¿no? Se va a eliminar mucha mano de obra. Y por otro lado también en las universidades, cada vez va a haber menos universidades, porque todos los estudios ya van a ser a distancia, online, o por módulos o por internet. Entonces ya no se va a requerir tantas construcciones de más universidades, más infraestructura, e inclusive pago de catedráticos y profesores, e inclusive el ahorro del tiempo. Efectivamente, y este cambio de civilización que estamos experimentando, y fue lo que tal vez muchas personas imaginaron cuando pasamos al siglo XXI, el año 2000, es en realidad aquella visión que teníamos de la civilización para el siglo XXI, debido a que estos cambios pues realmente van a transformar a la humanidad. Solo que estamos en el momento de la transición, estamos en los primeros años. Pero yo le digo algo, señor Durán, aquellas películas futuristas como Matrix, por ejemplo, o como Terminator, no están muy lejos de la realidad. Y cuando me refiero a que en un futuro el ser humano ya no va a vivir en ciudades sino en el ciberespacio, me refiero precisamente a que ciertos softwares, ciertos programas que ya se están creando, ya anticipan la realidad que hemos visto en películas como Matrix, por ejemplo. Esto es muy fácil de explicar. Usted habrá visto las obras de aquel escritor francés Julio Verne del siglo XIX. Este escritor en el siglo XIX se proyectó 100 años adelante y escribió obras como 20.000 leguas de viaje submarino, donde
él se imaginó cómo debía ser una nave submarina y diseñó el submarino antes de su invención. Tanto así que los Estados Unidos a su primer submarino nuclear le ponen el nombre del submarino que es protagonista de la novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, Nautilus, ¿no? Pero no solamente eso, la capacidad visionaria de Julio Verne también se proyectó en el libro, la novela de la Tierra a la Luna, donde describe un viaje espacial de la Tierra a la Luna, 150 años antes del primer viaje real del Apolo. Y la NASA también se inspiró en la descripción de muchos de los objetos, como por ejemplo los trajes espaciales que utilizaron los personajes de Julio Verne, en el diseño de los verdaderos trajes espaciales de los tripulantes del Apolo a la Luna. Por eso le decía, la proyección, la capacidad de imaginación inventiva del ser humano nos hace pensar que realmente aquella visión de la humanidad del siglo XXI, en base a la tecnología, a la internet, en base al ciberespacio, es bastante probable, más aún cuando aquellos programas o software de realidad virtual ya se están creando. Por ejemplo, en un futuro la realidad virtual va a ser posible que el ser humano, el turismo, por ejemplo, esta actividad, ya no se realice como lo hacemos hasta ahora, viajando hasta aquel lugar, sino a través de un software, en un ambiente determinado, se podría recrear. Por ejemplo, me quiero ir a la muralla china, o quiero estar en París, en la Torre Eiffel, ¿no? O en Egipto, ver las pirámides, y los softwares ya tienen la capacidad de recrear ese ambiente, y no solamente las imágenes, la visión, la sensación de estar en el sitio, sino también sensaciones como la temperatura, el clima, sensaciones térmicas, táctiles, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo así de importante la tecnología, la cibernética, la robótica, el internet, la computación propiamente dicha, entonces tendríamos que iniciar en el Perú, pues terminar con la pizarra, la mota, la tiza y la saliva. En cada aula, en los colegios del Perú debe haber una computadora y el profesor debe dictar en una aula virtual. Estamos como en la época de la carreta, o sea, usted habla de muchos avances. Ese será pues para un 20% de peruanos, porque hay que considerar que muchos profesores también son analfabetos tecnológicos. Más del 50% de profesores, del 5.250.000 no usan la tecnología. Es más, lo que es grave, no tienen ni siquiera un correo electrónico. Entonces, sería un pedido formar al nuevo gobierno, al nuevo Ministerio de Educación, al nuevo Ministro de Educación, que de una vez por todas sea el quinquenio de la educación. Y empecemos pues con aulas virtuales a partir del 1 de marzo del siguiente año. Mire, señor Durán, el gobierno del expresidente Alejandro Toledo Huascarán tuvo esta gran idea del programa Plan Huascarán, que lamentablemente los otros gobiernos, el que siguió y el actual, no continuaron. Cada uno tuvo su propio plan con respecto a las tecnologías. Ahora creo que estamos con las TICs, ¿no? Tecnologías de la información y de la comunicación, que actualmente pues está siendo muy criticado, ¿no? Muy criticado porque definitivamente tenemos un problema de la infraestructura, no hay capacidad para dotar a todas las escuelas de computadoras y de internet, aparte de lo que significa la capacitación, las capacidades de los docentes, que tampoco tienen mucho contacto con estas tecnologías. Y lo que se criticó mucho, ¿no?, al gobierno de Toledo fue ¿para qué Internet? ¿No? ¿Para qué se enseña Internet? ¿No? ¿Con qué finalidad? Acá existe un punto que podríamos llamar de quiebre, ¿no?, en el sentido que muchas veces queremos ver que Internet debe ser enseñada, o debe enseñarse el buen uso, el adecuado uso de la Internet en los colegios. ¿En función a qué? Pensamos que debe ser en función a que el alumno debe aprender a extraer la información de la Internet, ¿no?
y que debe tener un criterio adecuado para llegar a la información y no perderse en la navegación, donde podemos encontrar cualquier tipo de temas y materias, ¿no? Sin embargo, en mi apreciación, este no debería ser el criterio diferencial con el cual debemos medir el buen uso de Internet entre los estudiantes, sino más bien el criterio diferencial por el cual deberíamos medir el buen uso de la Internet en nuestros escolares, en nuestros colegios, en nuestra juventud, es a partir del rol pasivo o activo que ellos desarrollan en la Internet. Me refiero a que en la cultura de la pantalla, que se inaugura en nuestra civilización moderna con el cine y que después pasa a la televisión, al video, el espectador es precisamente eso, es solamente un espectador pasivo frente a la pantalla, un asimilador de lo que la pantalla emite. Entonces, con ese mismo criterio, nosotros estamos enseñando el uso de la Internet actualmente en nuestro país a los niños. O sea, no lo sacamos de ese rol pasivo, no lo sustraemos de ese rol de asimiladores de lo que la pantalla emite. El criterio diferencial para medir el buen uso de la Internet en nuestros colegios, en nuestras escuelas, en la formación de nuestra juventud, creo yo, debiera ser a partir de la utilización de la Internet desde un punto de vista activo. Es decir, que ya no sean espectadores que están detrás de la pantalla, sino enseñarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a ser emisores y no simples receptores. Es decir, a ponerlos del lado contrario, un rol activo como actores dentro de la pantalla. Bien, profesor Julio Herrera Lamas, ha sido el tema muy importante sobre la tecnología, el cambio cultural, la Internet. En otra oportunidad lo invitaremos nuevamente para tocar ese tema. ¿Algún teléfono o correo de usted, distinguido periodista? Bueno, yo creo que cualquier consulta la podemos hacer a través de Conapafas Educa Perú. Creo que es un medio bastante práctico para poder... ¿Su correo o teléfono? Bueno, mi correo herreralamas@gmail.com y mi teléfono es 991-063-442. Agradecemos la participación del periodista y antropólogo Julio Herrera Lamas, quien nos ha hablado ampliamente de este tema importante como es la tecnología a nivel nacional, y con esta propuesta seria que le hacemos al gobierno que gane, porque el que está actual es de salida, ya no va a tener tiempo, que sea el quinquenio de la educación y que hagamos aulas abiertas utilizando la tecnología. El profesor puede dictar su clase. Si él no sabe mucha tecnología, de los 40 niños que tiene, hay 2 super tecnólogos que estén a sus costados orientándolo, manejando la computadora y él dictando su clase. Es nuestro espacio Conapafas Educa Perú, que convoca a toda la comunidad educativa, alumnos, profesores, padres de familia, directivos de APAFA, directivos del SUTEP, del Colegio de Profesores, autoridades y también distinguidos periodistas como usted. Hacemos una pausa y venimos con otro entrevistado, que es el doctor Benigno Hidalgo Matos. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias.
Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Continuamos con nuestro espacio con la PAFAS Educa Perú, un espacio educativo, cultural, democrático, progresista, que convoca a toda la comunidad educativa de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y también superior. Hoy tenemos la grata presencia del doctor Benigno Hidalgo Matos, quien es director ejecutivo de CONATEP y presidente ejecutivo de INADEP. Ha producido varios libros, tiene varias distinciones como doctor honoris causa y es un doctor en educación. También es presidente y cofundador de la Sociedad Mundial de Investigación Científica, conferencista y consultor nacional e internacional. Muy buenas tardes, distinguido doctor Benigno Hidalgo. Muchas gracias, señor Durán, y muy agradecido por la gentil invitación. Felicitaciones por este programa que contribuye definitivamente al desarrollo académico no solo de la educación, sino de la educación y la cultura, la ciencia, la tecnología y las artes, por qué no decir, en general en nuestro país. Efectivamente, cuando muchos expertos y eruditos en educación hablan de matemática y lenguaje, capacitación de profesores en matemática y comunicación integral, o hablan de plan lector solamente, eso es parte de la educación, como mis manos, como mis dedos, ¿no? La educación integral, la que proponemos y la que exigimos, sobre todo al nuevo gobierno, es educación cívica, educación artística, educación familiar, educación sexual, educación deportiva, sobre todo educación e información en valores y principios, y por eso usted habla de una educación del futuro. Efectivamente, tiene usted razón, todo lo que acaba de decir se puede decir de que es un enfoque holístico que usted muy apropiadamente utiliza y que es la que se está empleando a nivel mundial, a nivel global, digamos, en esta era de la globalización que definitivamente nos encontramos todos los países y por tanto incluye a todas las disciplinas científicas y áreas del conocimiento humano. Respecto a la educación del futuro, en realidad se presenta de manera acelerada cada vez con el predominio de las tecnologías de información, tal como el anterior entrevistado, el amigo Herrera, fundamentó. Sin embargo, nuestro país, Perú, está quedando rezagado en este aspecto. Y usted muy bien hizo y hace en hacer una severa crítica a las autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo, etcétera, que no se preocupan por el desarrollo integral de la educación
peruana. La mayoría de alumnos y profesores también son analfabetos tecnológicos, y en nuestro querido Perú estamos en la indigencia digital. Si bien es cierto que deberíamos exigir ya mayor tecnología, pero no se hace, por eso que proponemos un viceministerio de Ciencia y Tecnología, e inclusive lo proponemos al doctor Modesto Montoya Zabaleta como viceministro y hasta como ministro de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Correcto, estimado señor Durán, en ese sentido hay mucha coincidencia con lo que hacemos en CONATEP. CONATEP es la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana. Del cual usted es director ejecutivo. Presidente cofundador. Presidente cofundador. Sí. Y de INADEP. Nuestra sigla es esta. CONATEP. Si la pantalla tuviera sí. la bondad de bien. Focalizar. Y nuestra organización, conjuntamente con la Corporación Mundial de Empresa y Educación y el Parlamento Mundial de Educación, de que también soy uno de los cofundadores y integrante del Consejo Directivo, realizamos un primer foro internacional el 30 de enero pasado, con un panel de conferencistas de lujo, diríamos, de nuestro país, lo mejor de nuestro país. Estaba quien acaba de mencionar usted, el doctor Modesto Montoya, estuvo Daniel Mora, representante de la UNESCO en el Perú, el congresista, el señor congresista Daniel Mora Ceballos, vino de la Argentina el doctor Gabriel Pirato Massa, presidente de la Asociación de Rectores de la República Argentina, AREPRA, que funciona muy dinámicamente en la Argentina. Sí. Y además tuvimos la suerte también de contar con su valiosa presencia ahí. Gracias, donde dio una formidable conferencia magistral a nombre de los padres de familia. O sea, usted fue en esos 15 panelistas que trataron diversos temas. En este foro, justamente, este es el esto, si por favor tuviera la bondad de focalizar esto. Sí, ahí participé como conferencista también. Exacto, entonces realmente tenemos ahí una información valiosa que estamos procesando en CONATEP. Ahora, CONATEP... Perdón, ha olvidado del doctor Carlos Malpica Faustor. Estuvo invitado, sin embargo, se excusó por razones ajenas a su voluntad. Nos hubiera deseado, nos hubiera agradado, obviamente, contar con su valiosa presencia, como en el anterior evento que tuvimos también en el Congreso de la República. Doctor Benigno Hidalgo, permítame un minutito muy importante. Usted y yo somos miembros del directorio de IGEPE. IGEPE, el Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana, que preside el doctor Carlos Malpica Faustor, un eminente educador, un apasionado por la educación, y es un equipo de directivos de IGEPE, donde integra usted y yo también, que estamos preparándonos desde hace más de 3 años, casi 4 años, que nos reunimos los días miércoles para ver toda la educación integral del Perú. Le proponemos al futuro gobernante, ya sea Keiko o PPK, tenemos el equipo para liderar el sector de educación, tenemos el equipo en IGEPE para organizar una nueva revolución educativa con cultura de paz, una educación integral con la participación de los padres de familia, y proponemos formalmente, seriamente, y lo haremos por escrito, como con APAFA por lo menos, y si usted me apoya con la institución que usted dirige y preside, doctor, para proponer al doctor Carlos Malpica Faustor como futuro ministro de Educación. Ese era el paréntesis que quería hacer. Sí, está muy bien y estamos de acuerdo, y muchas gracias Manuel por la mención ahí, y la cointegración en esta gran entidad de expertos en educación presidida por el
el doctor Carlos Malpica Fausto, quien además de exministro exitoso, cuya Ley General de Educación vigente lleva su rúbrica, lo cual es meritorio, y con 15 años de experiencia como funcionario de la UNESCO en París, visitando como 60 países. Consecuentemente, IGEPE tiene el equipo solvente como para llevar adelante la gran transformación de la educación peruana. Ahora, si me permite mencionar a CONATEP, ¿cuál es nuestro propósito? El propósito fundamental de CONATEP es, un poco tomando las ideas vuestras, crear un mega ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, cuya sigla ya la tenemos y se llama MECIC. Este es el diseño de ese gran mega ministerio. Ahora, este mega ministerio debe tener 3 viceministerios: un viceministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el cual ya el doctor Montoya, que ha sido muy bien mencionado por usted, se ha integrado a nuestro equipo y ha aceptado asumir esta función con un equipo calificado. Luego, un viceministerio de Educación y otro viceministerio de Cultura. Antecedentes, jurisprudencia de fusión de ministerios tenemos. Por ejemplo, anteriormente había el Ministerio del Ejército, de la Marina y de la Aviación, 3 ministerios que se fusionaron en un solo, que es Defensa. Ministerio de Defensa. Y así, entonces es fácil, y con este gran ministerio y el apoyo del sector salud y la producción, se manejará óptimamente tanto la educación, la ciencia y la cultura en nuestro país, a imagen y semejanza más o menos de la UNESCO y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y una veintena de países que tiene este tipo de ministerios. Uno de ellos, por ejemplo, Japón. De acuerdo. Doctor, quisiera agregar ahí, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de usted, un Ministerio de Educación, Ciencia Cultura y Ciencia y Tecnología, con 3 viceministros, de acuerdo. Pero yo quisiera agregar algo adicional que no escucho a nadie, una idea modesta, de repente descabellada, pero todo lo que es infraestructura, o sea, todo lo que se dedica el Ministerio de Educación a construir aulas, colegios emblemáticos y otras construcciones en infraestructura, debe pasar al Ministerio de Vivienda, donde hay cientos de ingenieros civiles, cientos de arquitectos que ellos lo pueden hacer mejor el trabajo, y el Ministerio de Educación dedicarse a la educación, a la cultura, a la ciencia y la tecnología. ¿Qué le parece la propuesta? Me parece muy inteligente y bastante acertada, porque son áreas totalmente diferenciadas que muy bien pueden funcionar y ser óptimamente desarrolladas, ejecutadas por un ministerio, el de Vivienda y Construcción, que claro, es precisamente todo lo que es infraestructura y INFES-INFOES debe pasar a vivienda. Perfecto, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Luego usted hizo una gentil pregunta respecto a INADEP. INADEP es otra entidad cuya gerencia tengo el honor de llevar adelante ya más de 22 años. Fue fundado en 1993, es el Instituto Americano para el Desarrollo de la Educación Prospectiva, y tenemos 5 líneas de acción: investigación, capacitación, producción de materiales educativos, desarrollo de la tecnología y consultoría nacional e internacional. Tenemos, gracias a Dios y a la acogida de los docentes, de los padres de familia y de los intelectuales peruanos y del exterior, redes en diferentes lugares de nuestro país. Producto de la línea de producción de libros, por ejemplo, desearía mostrar rápidamente algunos títulos que hemos publicado y que han servido
para nuestros docentes en todo el país y en toda Iberoamérica. Voy a mencionar rápidamente solo los títulos. Adelante, doctor. Métodos activos, fundamental. La computación en educación. Y hay otro título que se llama Aplicaciones de la computación en educación y disciplinas afines. Otro que este es el bestseller y pan de cada día, digamos, de los docentes. Cómo desarrollar una clase, pero una clase diferente, una clase formativa y productiva, no cualquier clase, como usted siempre pregona, mi estimado señor Durán. Tenemos acá trabajo en el aula. Los alumnos deben desarrollar proyectos pedagógicos, obviamente con la asesoría de los docentes. Tenemos desarrollo de habilidades, competencias y personalidad que el docente debe conocer. Tenemos proyecto curricular de institución educativa, que muchas veces ha sido manoseado y desarrollado de manera asistemática y no con la rigurosidad del caso. Tenemos investigación educacional, que es fundamental en todo tiempo. Materiales educativos que tanto requieren nuestros docentes y nuestros alumnos. El tema de la autoestima y habilidades del docente, fundamental, la autoestima, y usted ha hecho varias conferencias al respecto, con interesantes conferencias. La autoestima, escuela de padres, la tutoría. Exactamente. Entonces estoy hablando con conocimiento de causa, estimado señor Durán. Luego tenemos acá diversificación curricular, porque eso es lo que debemos hacer. Desafortunadamente nuestros docentes no están preparados, no están calificados y o no encuentran materiales adecuados para poder diversificar el currículum nacional adaptando a la realidad local. Exacto. Luego tenemos programación curricular de aula, ya a nivel de aula. Esto que es también otro bestseller, felizmente, se llama Metodología de Enseñanza-Aprendizaje, que en toda Iberoamérica tiene una tremenda demanda. Nuevas funciones del docente, ya no la función tradicional, la función clásica, frontal, de lo que se criticaba hace un momento, ¿no? Se señalaba el docente, la saliva y la pizarra, la tiza y la mota. Estamos en la época de la carreta. No, ya definitivamente debemos ir superando. Hay otra nueva cultura evaluativa, o sea, hay una nueva cultura evaluativa que debemos practicar. ¿Cómo evaluar apropiadamente a nuestros educandos? O sea, no solo poner notas, calificativos, etcétera, o tú estás aprobado, desaprobado, no, sino hacer una calificación cualitativa, criterial, etcétera. Y así tenemos otros materiales como, por ejemplo, moderna gestión pedagógica, la educación del futuro, luego innovación y competitividad estratégicas en beneficio de los educandos. Tenemos proyectos para llevar adelante incubadoras de instituciones educativas donde pueda desarrollarse la innovación, la creatividad y la competitividad en los educandos, que eso es lo que mucho nos hace falta. Por eso Perú está un tanto rezagado en los índices de competitividad a nivel mundial y hemos retrocedido desafortunadamente en estos últimos tiempos. Entonces, deseamos revertir todo esto. De acuerdo. No estamos estamos rezagados, estamos en último lugar año a año. Tiene usted razón. ¿No? Y justamente, ¿por qué sucede esto? Porque a los que realmente valemos no nos llaman. Aquí en el Perú es la cultura del sobón, del franelero, a ellos los llaman. Entonces, y uno que aporta, como usted es una eminencia, un doctor en educación, visita muchos países, conferencista internacional, es un peruano de lujo, pero no nos invitan, como a Carlos Malpica, como al quien habla, quien defiende a 10 millones de padres de familia. Como repito, acabemos a los dos candidatos que han llegado a la final, acabemos con la cultura de los sobones, porque quienes hacen daño al ministerio son los que están ahí hace 20 años, esos asesores que ganan 20.000 soles 20 años, no asesoran en nada, no tienen ninguna idea, ninguna propuesta, siquiera una del doctor o una nuestra, no tienen. Y permítame, no le quiero cortar, al contrario,
quiero elevar este nivel de entrevista con la presencia de usted, por Muchas ejemplo. gracias. Cosas simples nomás, triviales. Los horarios en los colegios. ¿Qué hacen los directores? Le da a su entorno, a sus ayalleros le da los mejores horarios. De lunes a jueves y el viernes tienen libre. Cuestiones de turnos, por ejemplo, los turnos. Si un colegio tiene 2 niveles, primaria y secundaria, en todo el Perú debe ser en las mañanas primaria y en las tardes secundaria. De esa manera se evita la corrupción de que el director cobre por vacante o por turno. Si un colegio solamente es nivel primario, cosas simples y triviales, señores de autoridades. Primero, segundo y tercer grado por las mañanas y cuarto, quinto y sexto grado por las tardes. Si el nivel es solamente de secundaria, por las mañanas primero y segundo de secundaria y en las tardes tercero y cuarto y quinto, porque en quinto y cuarto hay menos población escolar. Miren, no soy un experto, un erudito, solamente cosas simples, lógicas, para que haya, porque en las mañanas hay 50 alumnos por aula y en las tardes hay 10 o 15 alumnos. Entonces no hay pues gestión, en realidad no hay expertos, no hay eruditos, no hay sabiondos, hay solamente opinólogos, pero que hacen lobby, se llenan de plata, pero no mejoran la educación, ¿no? Y de las notas también es otro problema, pero ya esto es más delicado, me reservo para otra oportunidad. Pero así tenemos cosas simples. Bueno, me voy a atrever una vez. En las notas se debe calificar de 0 a 20, vigesimal, ya no con eso de A, B, C, D, porque es increíble el alumno en primaria que saca A los 3 primeros bimestres, en el cuarto saca C y está desaprobado. Es un absurdo que se califique de 0 a 20. Es más, estas ideas sí es descabellada. Que se califique de 11 a 20. O sea, los peores alumnos que tengan 11. ¿Por qué? Ganaremos en valores. Porque esos alumnos que desaprueban, si pagan sus 100 soles, aprueban. Mejor que aprueben todos de 11 a 20 y de esa manera el profesor va a exigir, ya no va a desaprobar y ya se va a acabar el vacacional, que es otro cuento chino, donde está autorizado para cobrar 15 soles por curso, pero el director cobra 50 y se reparten vacaciones de enero a febrero con los dirigentes de SUTE que nunca enseñan, porque tienen licencia sindical. Sin embargo, en enero y febrero enseñan los dirigentes de SUTE con el director y la torta se reparten entre los dos. Todo ese desorden, empecemos por ahí, porque de aquí hablamos de otros temas, entre nivel y la brecha entre nivel inicial y primaria es cortita, entre primaria y secundaria se agranda, pero entre secundaria y superior es una brecha abismal. Eso lo ven. ¿Qué pedimos? Ahí sí ya termino yo, tiene usted todavía 6 minutos, que en el primer año de superior en las universidades hay estudios generales. ¿Por qué? Como no hay una orientación vocacional integral, entonces el alumno, el hijo del profesor es profesor, el hijo del médico es médico, el hijo del ingeniero, el hijo del zapatero es zapatero, el hijo del panadero es panadero. No hay orientación vocacional integral. Entonces, el alumno ingresa al primer año, estudia 2 siglos, y al segundo año, al tercer siglo, quiere cambiarse de facultad. Ya perdió un año de tiempo, ya perdió un año de dinero de él o de sus padres. Entonces, con todas esas simples correcciones, se puede mejorar rápidamente la educación integral en el Perú. Adelante, continúe usted. Muchas gracias. Empezaremos por lo último, que es sustantivo, y estamos totalmente de acuerdo en desaparecer las academias perniciosas. ¿Quién supervisa? Que lucran y medran de la educación, y este es todo un historial, y sabemos quiénes son los que estuvieron desde un inicio y quiénes están. Pero no queremos tocar nombres, pero sí hay academias que cobran cantidades de dinero y explotan a los estudiantes para que den sus exámenes en las universidades. Y a los profesores también. País. Efectivamente. Nuestra propuesta pretende definitivamente eliminar con ese paso forzoso de la secundaria y esa brecha amplia, como señaló usted muy bien, entre la educación secundaria y la superior, universitaria y tecnológica, desapareciendo los exámenes de admisión o de ingreso, como se hace en otras universidades, en otros países. Entonces, en esos países no existen academias de preparación, sino un ciclo de ¿estudios generales? Estudios generales
a cuyo término dan unos exámenes y prácticamente están habilitados para ingresar a la universidad. Entonces, a todos los nivelan, y a los estudiantes que van del exterior solo les exige que den examen, entre comillas, de historia del país donde está pretendiendo estudiar. Consecuentemente, eso es muy fácil, es cuestión de legislación, cuestión de decisión política y manejo apropiado de el paradigma de tomar a la educación como un motor estratégico de desarrollo de todo un país, de todo el futuro de las nuevas generaciones. Hizo mención usted a mi experiencia en eventos internacionales y le agradezco enormemente. ¿Cuál es el próximo evento en Perú o en el extranjero? Por sus generosos comentarios, además, estimado señor Durán. Sí, gracias a Dios he tenido y tengo la oportunidad de poder intercambiar ideas, experiencias y compartir conferencias magistrales en diversos países de nuestro continente. Y en México también es usted. También, efectivamente, estuvimos en Puebla, estuvimos en otros estados también, ofreciendo nuestros servicios a diversas universidades y entidades académicas de primerísimo nivel y llevando en alto el nombre del Perú, haciendo quedar muy en alto siempre nuestros colores y el saber peruano, la cultura peruana y la riqueza, la potencialidad de nuestro país, teniendo, por ejemplo, como Machu Picchu de bandera, como una de las 7 maravillas del mundo, ahora el Amazonas y el famoso Capac-Ñan o Camino del Inca, Ruta Inca, de cuya organización también tengo el honor de ser integrante y cuyo presidente, el amigo Rubén Latorre, le envía cordiales saludos, estimado señor gracias, Durán, doctor. Muchas gracias. Y a su estancia acá en Lima, porque él está en el sur, coordinando un evento para el 2016, pero ya hacia fines, un recorrido que va a hacerse por 6 países. Entonces, espero que vuestro programa pueda acoger al amigo Latorre, a fin de que él pueda explicar, porque realmente él es uno de los que impulsó que la ruta o los caminos del Inca fuera declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para ir más o menos finalizando, debo mencionar que tenemos 2 libros de importancia además, y que no pude traer. Se llama Los valores en la educación, que aborda el tema en profundidad sobre los valores, la importancia fundamental de los valores, la ética, la moral, en la formación de los educandos y en el empoderamiento de los docentes y por extensión de la sociedad en general. Producto de ese trabajo enviamos un proyecto para trabajar a nivel del Ejecutivo para toda la sociedad, para contribuir a la eliminación de la violencia imperante en nuestro país. Tuvieron la gentileza de respondernos. También enviamos al presidente Humala y al presidente del Consejo de Ministros este diseño del nuevo Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, y tuvimos también respuesta favorable de las 2 instancias mencionadas. Consecuentemente, estamos muy entusiastas
en CONATEP, y el día 6 de mayo anuncio a la ciudadanía, a todos los amables televidentes de esta distinguida emisora, CONATEP estará suscribiendo convenios interinstitucionales con organizaciones de suma importancia estratégica y de gran representatividad nacional y también internacional, porque estamos ya llegando a la Unión Europea. El día 6 de mayo, en la sede de la histórica Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, que queda en la cuadra 4 de la avenida Arequipa, y cuyo presidente es el general Carlos Alfonso Tafur Ganosa, suscribiremos convenios, por ejemplo, con APAFA, que preside usted, amigo Durán, y una serie de entidades. Además, estaremos incorporando a socios benefactores, a miembros honorarios y asesores académicos, donde estará la presencia de distinguidas personalidades de la educación, la ciencia y la cultura fundamentalmente, pero también de la educación cívico-patriótica. Estará el Centro de Estudios Históricos Militares, la misma Benemérita Sociedad Fundadora de la Independencia, la Asociación de Estudios Prospectivos y del Futuro, APROEF, presidido por el doctor e ingeniero Fernando Ortega San Martín. Entre otras personalidades, bueno, el doctor e ingeniero Agustín Mellado, que fue 6 años presidente de CONCITEC, como sabemos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Consecuentemente, ese día será un día de gala para nuestro país y estaremos enviando comunicaciones, comunicados a la opinión pública a fin de que puedan tomar conocimiento de este evento académico fundamental para el desarrollo de la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana en los términos en los cuales estamos ya presentando y diseñando. Doctor, ¿algún teléfono o correo electrónico de usted? Muchas gracias. Efectivamente, pueden llamarnos al 271-9254, 271-9254 o al 999-518597, 999-518597. Además, el correo es org.conatep, así como está acá, conatep, @gmail.com, org.conatep@gmail.com, donde serán gratamente atendidos y bienvenidos. Bien, doctor. También debemos informar que estamos preparándonos para este año para hacer la tercera cumbre mundial en México o en Colombia. Los dos países quieren realizarlo y vamos a coordinar en este año. Le invitamos a usted, doctor Benigno, como expositor internacional. Muy amable. No está de más recordar que nosotros no nos cansamos, ¿no?, de hacer llegar documentos al Acuerdo Nacional, que casi no acuerda nada y entra en desacuerdo con el propio aumento del presupuesto en el sector de educación. Hacemos llegar sendos documentos a la UNESCO, hacemos llegar documentos a todos los ministros de educación de turno, a las autoridades, a los 130 congresistas que poco o nada les interesa la educación. Aquí hay solamente 20 propuestas, pero tenemos centenares de propuestas para mejorar la educación de inmediato, e inclusive, por ejemplo, sin necesidad de presupuesto, porque a veces todo lo ven costos y beneficios, presupuesto y dinero, no. El problema del bullying, el problema del personal médico en los colegios, debe haber un departamento psicopedagógico, un departamento médico con médicos y enfermeras que hagan su servicio social, su CECIGRA, su SERUM en el colegio gratis. No necesitamos plata, autoridades.
Igual para el bullying y otras cosas más que se pregona pero que no se soluciona, psicólogas y asistentes sociales gratis en los colegios que dan su SERUN, su CESIGRA, su servicio social, y de esa manera obtendrían su licenciatura, en lugar de hacer sendas escritos, ¿no?, las tesis, que se copian unos de otros y que no aprenden nada los futuros profesionales. Tenemos muchas propuestas que debemos hacer efectivas, y ojalá pues que nos escuchen los dos candidatos, y cualquiera que gane invite a IGEPE para que esté en el ministro, el doctor Carlos Malpica Faustón, y estaremos el equipo que tenemos de 20 autoridades peso pesado, que somos los apasionados por la educación. Realmente todos los miércoles nos reunimos para discutir todos los temas. Y a propósito, última pregunta, ¿qué le encuentra de bueno a las propuestas educativas de los dos candidatos, por lo menos que han llegado a la final? ¿Qué resalta en sus propuestas, en su plan de gobierno en educación? En realidad hay mucho por incrementar en las propuestas. Las propuestas son básicamente reduccionistas, lo que últimamente se está diciendo. O sea, reduccionista es aquel que aborda el tema de la educación solo con conceptos de la educación y no de otras disciplinas, como sabemos. Entonces, los dos partidos que pasan a la segunda vuelta están abordando bajo ese enfoque, y es un enfoque restringido, limitante, que no va a poder desarrollar la educación como se desearía, porque están manejando en solo 45 grados, cuando tenemos 380 grados de libertad. Por lo menos deberían abrir el abanico a 270 o a 180 grados. Por eso es que nosotros estamos abriendo en CONATEP a 180 grados. Eso significa que la educación debe ser científica, la cultura debe recibir los resultados de una educación científica y desarrolladora, a fin de incrementar por un lado y revalorizar nuestra cultura peruana tan valiosa, una cultura ancestral, milenaria, comparada con las más grandes culturas del mundo, caso Egipto, caso China, caso mayas, etc. Consecuentemente, Perú es un país privilegiado que debe aprovechar la cultura en beneficio de la educación, y también hay una ciencia y una tecnología ancestral que no está siendo rescatada ni mucho menos aprovechada adecuadamente en beneficio de la educación, de la formación de las nuevas generaciones de peruanos. En ese sentido, haríamos la invocación a que cualquiera de los dos candidatos que acceda al poder puedan abrir el abanico, utilizar nuevos paradigmas contemporáneos de primer mundo, y ver a la educación no solo como un servicio, sino como un bien común, porque educación debe ser igual para todos, sin ninguna discriminación, debe incluir a todos. Consecuentemente, esas son nuestras propuestas, y eso es lo que pensamos, y ojalá podamos ser escuchados, y estoy convencido de eso. Y en CONATEP y en INADEP estamos realmente optimistas respecto al futuro de la educación, y que ojalá esto pueda lograrse. Agradecemos la participación del doctor Benigno Hidalgo Matos. Una última pregunta: ¿dónde se puede adquirir la colección de libros que usted ha preparado? ¿En una librería, distribuidora o en alguna editorial? Muy agradecido por la pregunta, señor Durán.
Actualmente estamos en los teléfonos que acabamos de mencionar y también en Libún. Libún es una distribuidora muy reconocida que tiene su cadena en todas las universidades del país. Y a propósito, mañana tenemos una reunión con una editora colombiana que viene a probablemente suscribir contratos para la edición de nuestros libros allá en la hermana República de Colombia. Haré mención a vuestra persona, amigo Durán, a fin de que pudiera usted mantener alguna reunión con esta dama colombiana. Gracias. Que nos visita y estaré comunicándole oportunamente. Bien, la dirección de la librería o distribuidora Libún. Libún está en Lima. en todas las universidades. En Lima está en la avenida Petit Tours 4790. O sea, en la cuadra 47 de la avenida Petit Tours, en Miraflores. No recuerdo un teléfono. En este momento no, pero pueden preguntar por el señor Luis Morales. Luis Morales, uno de los gerentes de dicha gran organización editorial. Bien, doctor Benigno Hidalgo Matos, ha sido la participación, la presencia y esta entrevista importantísima, y quiero aprovechar un último minuto y decirle a todo el pueblo peruano, a las autoridades, a los futuros gobernantes, tanto del Congreso como del Ejecutivo, de que el Perú tiene 50.000 colegios públicos aproximadamente, redondeando. Unos dicen 45.000, otros 55.000, redondeemos a 50.000. Si tenemos 50.000 colegios públicos, también tenemos 50.000 directores, pero exigimos 50.000 APAFAS, porque la comunidad educativa está formada por 3 estamentos: alumnos, profesores y padres de familia. Y si este gobierno se va a ir ninguneando, separándonos o satanizándonos a las APAFAS, la educación nunca va a mejorar. Es más, exigimos a todos los peruanos, a todos los padres y madres de familia, integrar la Junta Directiva de APAFAS, las 50.000, los consejos de vigilancia, los comités electorales, los CONEIs, los comités de talleres, los comités de aula, las comisiones de mantenimiento preventivo, el CAE, el Comité de Alimentación Escolar. Es decir, todos deben ser integrados por padres y madres de familia, sin que falten en ninguno de los 50.000 colegios. Y no es porque les pida un favor ni una invocación, una exigencia, porque está en el artículo 13 de la Constitución, que no la cumplimos, y tenemos una ley de APAFAS 628, que tampoco la cumplimos. Los reglamentos de la APAFAS no se cumple y las funciones del CONEI tampoco. Es decir, ¿cuándo vamos a mejorar? ¿Quién educa a los educadores? Primero tienen que educarse el ministro, los viceministros y los funcionarios del ministerio, del Minedu, de la DRE, de todas las DRE del Perú y de todas las UGEL del Perú. Muy bien, ha sido nuestro programa de Con APAFAS Educa Perú, que se lleva a cabo todos los miércoles de 5 a 6, aquí con el apoyo de la Casa de la Constitución, que lidera el doctor Alberto Bodrea Odría. Muy buenas tardes, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político.